Espacio de historia en Cadena Ser Vitoria. 1:20, nueva entrega hoy de esos edificios con historia que estamos descubriendo de la mano del arqueólogo Isma García. Ya el pasado mes salimos de Gasteiz, de Vitoria, y estamos recorriendo algunos pueblos y villas del territorio. Para este recorrido, además, hemos elegido un guía de lujo. Nos va a acompañar el historiador alavés Joaquín José de Landázuri en nuestro encuentro con la imponente villa de La Guardia. Pero antes de meternos en las murallas, nos vamos a dar un paseo por el entorno, donde además del antiguo poblado de La Hoya, nos encontramos con algunos de los dólmenes mejor conservados de la península ibérica. Por ejemplo, el dolmen de la Hechicera, seguro que os suena. Luego recorreremos calles, recuperaremos los nombres de las 4 puertas de entrada que aún se conservan en La Guardia y que dan entrada a los vecindarios de Santa Engracia, San Juan, Páganos y Peralta. Y una última pregunta antes de comenzar este recorrido. ¿Sabían que hubo un castillo en la localidad? Bueno, pues con todo esto y con la pregunta lanzada, cogemos la mochila, agua y comida, que no falte, y nos ponemos en marcha con Isma García, camino de La Guardia. Arrancamos nuevo mes, el tiempo vuela, nos colocamos en marzo y nos vamos a marchar hasta la imponente villa de La Guardia, dentro de nuestro serial Edificios con Historia. Estamos recorriendo, El mes pasado nos marchamos hasta Salvatierra. Pues bueno, este mes, Isma García, hola, arqueólogo de Guardia, muy buenos días. ¿Qué tal? Nos llevas hasta La Guardia. Sí. Y nos vas a llevar de la mano otra vez. Somos 3 en el camino, somos 3 en el carruaje, vamos a decir, ¿no? Entonces, con don Joaquín José de Landázuri. Totalmente. Para visitar los sitios hay que hacerse acompañar de gente respetable, gente que conoce los sitios. Y este venerable historiador alavés conoce muy bien la geografía de nuestro territorio. Escribió una obra muy conocida titulada Compendio de las villas y lugares de Álava, donde nos habla de Salvatierra, de Agurain, que estuvimos hablando en el programa anterior. Hoy vamos a hablar de La Guardia y de otras localidades alavesas con bastante detalle, y sobre todo es interesante que es como una pequeña guía turística de cada una de estas localidades, y nos las describe cómo se veían en la época en la que él vivió, lo cual le aporta un interés a lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de cosas que desgraciadamente pues la gente no va a poder observar si visita La Guardia, porque pues ya no se conservan. Claro. Pero bueno, hoy vamos a tener oportunidad de comentar un poco estas preexistencias o estas cosas que existieron y cómo han ido cambiando. ¿Cómo la describe Landázuri a La Guardia? Verás, pues vamos a ir entresacando alguna frasecita de esta obra del Compendio de las Villas en lo que refiere con La Guardia. Y empezaba su entrada sobre La Guardia, empezaba Landázuri diciendo: a 2 leguas de la ciudad de Logroño, en sitio eminente y agradable, está fundada la villa de La Guardia, rodeada de fuertes murallas, con un hermoso y fortificado castillo, siendo una de las mejores plazas de armas de la provincia. Dice, es la villa de La Guardia, esto me parece curioso, la de mayor extensión que tiene todo Álava, y la más poblada de edificios vecinos y abundante en cosechas de vino, aceite, trigo, cebada y otras muchas especies y granos. Hoy nos puede llamar mucho la atención, pero es que a finales del siglo XVIII no es improbable, es probable que esto que nos cuenta Landázuri sea en su literalidad, y que La Guardia pudiese tener tantos habitantes como la propia Vitoria de la época, que era una ciudad muy pequeñita. Y tampoco sería extraño, que no lo he comprobado, pero bueno, me fío de lo que dice Landázuri, que en cuanto a la extensión del término municipal y del territorio que dependía de La Guardia fuese, digamos, un municipio más grande que Vitoria, que es el que, digamos, en Álava creemos, o siempre hemos pensado, que es el más, bueno, vamos, que actualmente es el más grande, obviamente, pero que en aquella época, estamos hablando de finales del 18, pues Vitoria, siendo la capital,
no despuntaba, digamos, a nivel, vamos a decir, de las cifras, si quieres, de la demografía, de la población o de la extensión, ¿no? De hecho, La Guardia está en uno de los enclaves importantes de Álava y en ese alto dominante. Totalmente. Es otro de esos referentes de nuestra geografía, esta geografía más del Ebro, más riojana, que es un paisaje pues bastante distinto al que estamos habituados en la llanada o en la zona alavesa más atlántica, pero bueno, que tiene obviamente su interés y su carácter, y de eso vamos a tratar hoy. Vamos a ir hablando ahora mismo de cómo nace la Villa de la Guardia. Vamos a hablar de cómo nace esa Villa de la Guardia, de cuándo se funda, pero antes de entrar en la ciudad, que hay un montón de importantes sitios funerarios, ¿no? Sí, totalmente. O sea, claro, para hablar de los orígenes de la Guardia es casi inevitable hablar de cosas, de elementos, de yacimientos arqueológicos que hay alrededor. El origen de la Guardia está, digamos, hasta cierto punto inmerso en el misterio, no se conoce. Hay cierta oscuridad. Sí, fíjate lo que dice Landázuri en su obra. Dice: se desconoce el primitivo origen de esta villa, pero hay muchos motivos para pensar que es una de las más antiguas poblaciones del territorio, a lo que favorece lo eminente y dominante de su situación, que es conforme a como lo hacían los pueblos antiguos. En cuanto a batallas, rodeado de murallas, claro, y en un lugar en el que es más fácil tirar las piedras desde arriba que al revés. Y no tenemos que irnos, ya sabemos que en la Edad Media era muy habitual, pues ejemplos como Vitoria, como Salvatierra, ¿no? Agurain, construir en zonas que estén altas, fácilmente defendibles, pero esto también es una costumbre muy habitual en tiempos prehistóricos, sobre todo en épocas como la Edad del Hierro o en estas épocas. Entonces, Landázuri en esta cita que hemos extraído se refiere también a que a él le cuadraría mucho que en aquel alto donde se encuentra la Guardia pues hubiese una antigua población o castro más o menos grande, prehistórico, de la Edad del Hierro, de esta época. Entonces, pues, ¿qué tenemos en el decir de patrimonio histórico, ¿no? Y arqueológico? Pues obviamente de las cosas más antiguas y más llamativas, pues tenemos los dólmenes, ¿no? Probablemente unos dólmenes de los mejor conservados, me atrevería a decir, de toda la península ibérica. Sí, totalmente. Y además en cantidad es una concentración importante de dólmenes, que también solo visitarlos, y hay varias guías. Bueno, aunque técnicamente el Villa la chabola de la hechicera, porque es a 3 kilómetros. Totalmente, y porque es la de la foto, ¿no? Digamos, es un dolmen, vamos a decir, de libro, ¿no? Es un sitio espectacular. Es el más monumental. Igual en cuanto a conservación está muy parecido a los otros, es que está como en un pequeño alto. Totalmente. Que se ve el pueblo del Villar, que se ve desde allí también la Guardia, con ese paisaje de viñedos. Es espectacular. Es la postal prehistórica, por así decir. Si es la fotografía de la prehistoria. Y desde luego de los dólmenes que tenemos en Álava, es uno de los dos o así que, digamos, de los más importantes o de los más relevantes con mayor monumentalidad. Estos dólmenes los tendríamos que remontar. No soy experto en temas de prehistoria, ¿verdad? Pero aproximadamente nos tendríamos que ir a esa época del Calcolítico. Estaríamos hablando como del tercer siglo antes de Cristo. Hasta esas épocas tendríamos que remontar el poblamiento o el hábitat, si no en lo alto de la colina donde está la Guardia, al menos sí en el yacimiento de la Hoya. La Hoya, que esto también es una visita inexcusable para todos aquellos y aquellas que quieran acercarse allí, que es un poblado que empieza a ocuparse en torno al siglo XII antes de Cristo, y que, bueno, pues tiene una pervivencia bastante amplia a lo largo del tiempo, hasta la Edad del Hierro, llegando hasta el siglo II antes de Cristo. O sea, prácticamente hablamos de 10 siglos de historia. Aquí, si seguimos un poco a los historiadores de la antigüedad, romanos, que nos han hablado de quiénes eran las tribus que vivían por esta zona, pues tenemos que presumir que la tribu o los habitantes de la Hoya pertenecían, vamos a decir, a la tribu o al pueblo de los Verones, que era un poco el pueblo que habitaba toda esta zona del entorno de la Guardia. Efectivamente, podríamos pensar que en aquella época había gente allá arriba. Bueno, pues en lo que es el casco medieval de la Guardia se han encontrado
encontrado restos de esta misma época, de este mismo ámbito histórico, restos celtibéricos, y de hecho uno de ellos es muy monumental y es visitable, que es el estanque celtibérico de la Barbacana. Pero esto ya está dentro de La Guardia. Sí. Espera que nos vamos a meter. Hoy por hoy Vitoria. En Anoga encontrarás todo lo necesario para tu mascota. Piensos, collares, camas, colchonetas y un amplio surtido de juguetes y snacks. Anoga, tu agrotienda urbana en Zurbano. Tus cursos con la mayor empleabilidad están en el Instituto Europa. Obtén tu certificado de profesionalidad 100% subvencionado tanto para personas desempleadas como ocupadas. Totalmente gratuitos, subvencionados por Lanbide y Fondo Social Europeo. Tu manera de acceder al mercado laboral es formándote. Infórmate en institutoeuropa.com y en el 945 123 000. ¿Necesitas máquinas para trabajar? Sea cual sea tu proyecto, en Loxan Une tenemos lo que necesitas. Desde maquinaria para elevación y construcción hasta excavación, energía y mucho más. Además, ofrecemos el servicio de mantenimiento para tus propias máquinas. Somos especialistas. Visítanos en Gasteiz o en cualquiera de nuestros puntos de alquiler en Vizcaya y Guipúzcoa. Loxan Une, tu alquiler de confianza en toda Euskadi. Nire izeba anek nahi dudana izaten saiatzera animatzen nau. Nire amak behin eta berriz gogoratu dit ekonomikoki autonomoa izatearen garrantzia. Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan. Ahaldundutako emakumeen atzean ahalduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Hola, soy la doctora Silvia Collado de Clínica Dental Europa y estoy muy feliz y súper orgullosa de contarte que somos la primera DSD Clinic de Euskadi. ¿Pero qué es DSD? Digital Smile Design. O lo que es lo mismo, diseño digital de tu sonrisa. ¿Te imaginas poder ver tu sonrisa, la que siempre soñaste incluso antes de hacer nada en tu boca? Pues ahora en Clínica Dental Europa podemos conseguirlo. DSD es 100% digital. Por eso, en tu primera visita, vamos a hacerte fotos, vídeo y un escaneado intraoral. Con eso obtendremos una imagen 3D de tu boca. A partir de ahí, todo nuestro equipo se va a poner a trabajar en el diseño de tu sonrisa. Te voy a contar cómo lo hacemos. En primer lugar, vamos a hacer una planificación facialmente guiada de tu sonrisa. Es decir, vamos a diseñar la sonrisa que va con tu cara. Y para ello vamos a utilizar todos los medios tecnológicos de los que disponemos para digitalmente crear esa planificación en la que vamos a tener en cuenta parámetros funcionales, parámetros biológicos, por supuesto parámetros estéticos, para poder llegar a ese resultado final. En tu segunda visita, prepárate para vivir una experiencia única. No solamente vas a poder ver cómo queda tu sonrisa, sino que vas a poder experimentar cómo te sientes con ella. Todo el equipo de Clínica Dental Europa va a acompañarte en todo momento para que te sientas cómodo, porque sobre todo lo que queremos es, como siempre, que estés a gusto, que estés tranquilo, que confíes y sobre todo que estés satisfecho con nuestro trabajo. Me encantaría poder ayudarte a conseguir esa sonrisa que siempre soñaste. Te esperamos en Clínica Dental Europa, la primera DSD Clinic de Euskadi. ¿Te imaginas poder probar la sonrisa de tus sueños incluso antes de comenzar el tratamiento? En Clínica Dental Europa ahora podemos conseguirlo para ti, porque somos la única clínica DSD en Euskadi. Planificaremos digitalmente tu sonrisa ideal con total precisión. Ven y experimenta la magia DSD. Te esperamos en Avenida 8 de Marzo 17A Salburua, en nuestras redes sociales y en europaclinicadental.com. Si buscas inspiración, prueba conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria, o visítanos en lasauto.com. Cadena SER. 100 años de radio. El estanque celtibérico de la Barbacana, me decías, una de las joyas monumentales que podemos encontrar dentro de las murallas.
Sí, pues es que además desde el punto de vista, vamos a decir, monumental y del patrimonio, nos sirve como nexo, como gozne, para unir estos yacimientos, como el que hemos hablado de La Hoya, con el hábitat en esta zona alta de la colina. Es decir, es prácticamente obvio que existiendo un estanque de estas características, cuya misión obviamente es la acumulación de agua, pues con efectos de regadío, todas las necesidades que se tenían en aquella época. Para estos tiempos también vienen bien, ¿eh? Con los calores del verano. Totalmente. Y no olvidemos también que, ahora que se me viene un poco a la cabeza, que este tipo de estanques nos están hablando de una tecnología, de una forma de trabajar el territorio, de trabajar los campos, que nos da una idea y una cierta relevancia de hasta qué punto pues el espacio de La Guardia, antes de llamarse La Guardia, pues tenía una importancia y como digo, una relevancia. Si te parece, Isma, nos vamos a remontar a las primeras épocas de La Guardia con un castillo que lamentablemente solo van a poder visitar a través de las imágenes que se les podamos crear ahora mismo. Exactamente, vamos a intentar imaginar un poco, ¿no? Recrear un poco con la mente. Cuando subimos a La Guardia, pues lo primero que tenemos que hacer es atravesar unas murallas para ingresar en sus calles y poder dar un paseo, ¿no? Entonces, digamos que las murallas es uno de los elementos que, si quieres, un poco más distintivos de la villa, ¿no? Sí. Antes incluso que la propia muralla que hoy podemos admirar y visitar y contemplar en algunos tramos, existía un elemento arquitectónico más relevante que probablemente es el que dio origen a, digamos, la fase más actual, la que ha llegado a nuestros días, de la población de La Guardia, que es un castillo. Todo empieza con un castillo y un rey que vive allá. Sí, esto es casi como de cuento de leyenda, sí, tal ¿no? cual. En plan, esto es en plan... En fin, hay documentos al respecto, muy escuetos, pero sí que nos atestiguan. Sancho Abarca, rey de Navarra, construyó un castillo ya por el siglo X. En la zona, digamos, en el extremo más al norte de lo que hoy es la Guardia. O sea, hacia el norte de La Guardia, dentro del recinto amurallado, tenemos la iglesia de Santa María, pues todavía un poco más al norte era donde está el castillo. Si no me equivoco, ahora por allí hay un centro escolar o algo similar. Efectivamente, pues ahí en ese lugar, en ese solar, era donde donde se construyó el primitivo castillo. Hay que decir que el primitivo castillo se conservó hasta épocas relativamente recientes. Fue en la Tercera Guerra Carlista que lo derruyeron. En los momentos inmediatamente anteriores a la destrucción del castillo, un historiador recogió, pues un historiador de La Guardia que pudo visitar el castillo, recogió una muy escueta descripción de cómo era ese castillo. Hay que decir que, no podemos poner nosotros aquí imágenes en pantalla, pero existen, que la gente busque en internet, existen algún grabado de época donde todavía se pueden ver los altos torreones de este castillo en ciertas representaciones. Pero el que no pueda acudir a esas imágenes, podemos decirle esto que nos comentan en esta obra. Cierren los ojos ahora mismo. Exactamente. Nos trasladamos, esto es una descripción del año 1874. Dice que el castillo era un recinto de gruesas y altas murallas de piedra hermosa y bien labrada, coronadas de trecho en trecho de unos castilletes o cubos. Y dice que sobre el conjunto destaca la majestuosa mole del castillo mayor, la torre del homenaje, la torre principal del castillo, que destacaba muchísimo. Yo no sé cuánto podría ser de alto, pero en esos grabados, a lo que parece, dirías que son varias decenas de metros de alto de ese castillo. Ese castillo tenía una gran relevancia. Era un castillo hecho con piedra de sillería, con piedra muy bien labrada, que la verdad a mí me extrañaría que sean del siglo X. Yo no dudo de que el castillo se construyese en el siglo X, pero... Restaurado. Efectivamente. Este castillo está en uso durante siglos y siglos y siglos. Al nombre, La Guardia. En euskera, guardia. Que es la referencia, yo creo que es la referencia clara al propio castillo. Porque... obviamente, una de las funciones de este castillo era guardar la frontera de Navarra
por estos lares. Entonces, de ahí viene un poco la denominación actual de La Guardia, que no es tanto por las murallas que hoy día podemos contemplar, sino por ese castillo. Pero mucho antes de la creación del castillo, o bueno, como estuvo varios siglos, entre medias, les dieron los fueros a La Guardia. Exacto, este es otro de los elementos más relevantes desde un punto de vista, si quieres, político, administrativo, pero que es importante en todas estas ciudades medievales. Lo fue en Vitoria, fuero de 1181, lo fue en Salvatierra Gurán, ya lo comentamos el otro día, fuero de 1254. El de La Guardia es más antiguo que estos. Yo creo que si no es el más antiguo de Álava, ahí le queda. Creo que está ahí más o menos a la par con el de Salinas de Añana, más o menos, que son de los más antiguos. Este es del año 1164. Es un fuero que concede el rey Sancho VI de Navarra, y bueno, para el que no lo sepa, porque tampoco tienen por qué saberlo, el contenido de estos fueros al final es como vamos a decir, una serie de reglas, una serie de leyes que lo que permiten es facilitar la convivencia entre los habitantes de la propia La Guardia, y luego también establecen unas relaciones con la propia monarquía navarra, digamos, unos ciertos acuerdos, ¿no? Entonces esto, digamos, es normalmente la concesión de un fuero, como también supone el establecimiento de unas libertades y sustraer a la gente que habita ahí dentro del dominio feudal de los señores del entorno y ponerlos directamente bajo la protección del rey, pues lo que hace es que este lugar se convierte en un espacio muy atractivo para que la gente... Es un pequeño espacio de libertad. Y entonces cada vez va viniendo más población y el fuero pues fomenta, digamos, ¿no?, que La Guardia sea un poco lo que se llene de casas y que sea lo que hoy conocemos. Hay que decir, así un poco ya más apunte histórico, que el fuero, que aunque lo dio Sancho VI, es muy curioso porque muchos fueros, el fuero de Vitoria también es un fuero, los fueros a veces son cortapega de otros fueros más antiguos. Esto es por entendernos. Y esto es un fuero que es cortapega del fuero de Logroño, que es como más antiguo. Logroño está a unos kilómetros de La Guardia. Es como un cortapega del fuero de Logroño, que es como un siglo más antiguo aproximadamente, y que es un fuero concedido por un rey castellano, Alfonso VI. Es importante, aunque solo sea como una nota, hacer esto, porque a la hora de alguno que se acerque al texto del fuero y para conocer un poco su carácter, tiene que tener en cuenta estos detalles. Ya con todos los papeles, Isma, vamos a darnos una vuelta por la Vamos a dar un pequeño villa. Paseo por las callejuelas ahí. Vamos a ver este pequeño tour virtual. Eso es, pues vamos a meternos dentro de las murallas, mira, y vamos a ver qué nos dice nuestro guía, Landázuri. ¿Qué nos dice? Dice: la población de La Guardia tienen los más bellos edificios, siendo muy buenas sus calles y un conjunto de circunstancias en su construcción que la hacen particularmente agradable. Las murallas de que está rodeada esta villa solamente permiten su entrada por 4 puertas. El número de sus vecinos era de unas 1.400 personas en el siglo XVII. Estos eran los habitantes. Está bastante bien. Vitoria en aquella época andaba muy parecido, o igual incluso algo menos. Las murallas que hoy podemos observar son de época posterior a lo que es propiamente el castillo. Habría que fecharlas en torno a la época del fuero. Si el fuero es de segunda mitad del siglo XII, pues más o menos en esa época habría que ubicar la construcción de esas espléndidas murallas de sillería. Cuando iba creciendo al final, ¿no?, la villa de La Guardia. Exactamente, claro. La población va acumulándose población en el entorno del castillo, y esa población necesita su propia protección, ¿no? Entonces, para eso se construyen las murallas. Unas murallas de las que se conservan al menos 8 torreones, 2 de los cuales están muy fortificados y monumentalmente hoy son los más interesantes y se pueden visitar. Es decir, hablamos de la torre de la abadía y de la torre de la iglesia de San Juan, que conservan incluso su aspecto románico, también tienen unas bóvedas espléndidas y nos retrotraen claramente a esta Edad Media, casi diría mágica, a torre, no de la abadía, torre abacial. Landázuri hablaba de que esa muralla tenía varias puertas, ¿de acuerdo? Bien, pues esas puertas tenían y tienen, las que se conservan, sus nombres. Están al oeste el portal de Páganos, al sur el portal de Mercadal, luego estaba
la mejor de las puertas que da hacia el sureste, la de San Juan, que está pegado a la iglesia de San Juan, que es esta que acabo de hablar. Y luego, por último, estaría la de Santa Engracia, que da hacia el noreste. Justo coincidiendo con los 4 vecindarios. Sí, de los que efectivamente, porque, digamos, en el interior de estas calles, cómo se organizaba la población, cómo se organizaban los habitantes, pues tenían aparte que tenían su concejo y que regía y gobernaba toda la población en su conjunto, los vecinos estaban organizados en Vitoria les llamamos vecindades, o históricamente se le han llamado vecindades. Pequeños barrios. Exactamente. En La Guardia se les llamaba cuarterones. Toma. Cuarterones, yo creo que entiendo porque eran 4, ¿no? Que eran 4, originalmente en la Edad Media eran 4 barrios o 4 vecindades, ¿no? Que tenían sus nombres y sus santos, ¿no? A los que estaban un poco vinculados. Por un lado estaba la vecindad o el cuarterón de Santa Engracia, estaba el cuarterón de San Juan, ambos con sus santos y sus capillas, en sus correspondientes capillas en las parroquias, la de Páganos, que tenían como santo, vamos a decir, principal a San Antonio, y la vecindad o cuarterón de Peralta, que tenían como santo patrón, vamos a decir, a San Nicolás, y celebraban su festividad por San Nicolás. Luego en el siglo XV añaden un portal más, que será el portal de Carnicerías, que es algo más moderno, y hoy día pues hay algunos portales que ya no existen, directamente hay partes de la muralla que han desaparecido, y hoy día se puede entrar y acceder por algún sitio más de los que había antiguamente. Luego, a nivel de cómo están las calles, la villa está orientada, vamos a decir, principalmente norte-sur. Sí. Y de norte-sur, pues hay ciertos ejes, calles... Hay como 3 calles, ¿no? Exacto, que cortan. Exacto. Ahí son como más o menos 3 calles, que no es tan claro como en el caso de Vitoria, pero es parecido. Mira, yendo de oeste a este, más al oeste tendríamos la calle Francos, que hoy se denomina calle Páganos, pero que antiguamente era la calle de los Francos. Tenemos en la Edad Media la calle Real, que actualmente, si no me equivoco, recibe actualmente el nombre de la calle Mayor. Luego está la tercera calle más al este, que en realidad es como son varias calles al mismo tiempo. Al norte estaría la que actualmente se llama San Victoria Tapia, que era la antigua calle del Castellar, y al sur la calle Santa Engracia. Estas dos formarían, digamos, ese eje que estaría más hacia el este, y esta sería un poco el aspecto del callejero. Ahora vamos a hablar un poco de las iglesias, pero no debemos olvidar como elemento importante, digamos, desde el punto de vista de arquitectura civil y remitiéndose a los tiempos medievales, la Casa de la Primicia, que hoy también es una bodega, además, que es visitable. Por cierto, y no se nos puede olvidar de todas las bodegas que perforan todo el subsuelo de La Guardia, que esto es una característica muy particular de La Guardia. La del Fabulista y todas las demás, que hay algunas que son visitables. Yo la de Fabulista creo que es la única que he visitado, pero hay otras muchas, obviamente, que también, digamos, era, bueno, vamos a decir, parte del paisaje, aunque subterráneo y un poco oculto, pero un parte de paisaje de La Guardia. Pero hay que pensar que estos espacios en la Edad Media no solo estaban pensados o se empezaron a horadar con fines de la conservación, digamos, de los caldos, ¿no? Estaban pensados también para otros muchos tipos de productos que eran necesarios para la vida, ¿sabes? O sea, desde el trigo, la cebada... Y ¿Por la temperatura? Por supuesto, porque eran las mejores condiciones que tenían en la Edad Media para conservar las cosas, pues no tenían refrigerador ni nada que se pareciese, ¿no? Hemos hablado de las 2 parroquias que siguen en pie, Santa María de los Reyes y San Juan. Verás, nos dice Landázuri, esta villa tiene 2 iglesias parroquiales, tanto una como otra ostentosas y magníficas y perfectamente adornadas, una dedicada a San Juan y la otra a María Santísima. Además de esto, hay en el interior de la población un convento de religiosos capuchinos que se fundó en el siglo XVII. ¿Qué es lo que se encontró? Efectivamente, el convento que se encontró en las excavaciones, como hemos comentado. Bueno, por las iglesias tenemos al norte Santa María de los Reyes. Los Reyes se refiere a los Reyes Magos, que están representados en su pórtico. Y este es un tema importante. La iglesia esta de Santa María tiene sus orígenes, digamos, en la época del románico, vamos a decir como en el siglo XII, aunque la mayor parte del edificio es algo posterior, es del siglo XIII, siglo XV. Pero vamos,
si alguien visita, y no puede visitar La Guardia sin ir a admirar el pórtico policromado de esta iglesia de Santa María, que es un ejemplar único, no en Álava, sino yo diría en Europa, con su policromía, y que además, bueno, yo tuve la oportunidad de participar personalmente, conjuntamente con la Fundación Catedral Santa María y con el Ayuntamiento de La Guardia, en la elaboración de un audiovisual, de un espectáculo de luces que se hace allí, y que la gente que tenga oportunidad de ir, pues que no debe de perdérselo, porque aparte de poder admirar el pórtico, yo creo que se logró hacer una pequeña, digamos, enseñanza histórica. Alguien que quiera aprender en muy poco tiempo, un poco... Sí, aquello quedó muy bien. Pero ahora nos vamos al sur, ahí está la iglesia de San Juan, cuya historia es un poco parecida, en el sentido, tiene su fase románica, la más antigua, quedan muy pocos restos románicos. Luego la mayor parte del edificio es de época gótica, y digamos, por así decir, su particularidad más monumental es que en la zona de los pies de la iglesia, hacia el oeste, se construyó en el siglo XVIII una gran capilla que tiene unas dimensiones portentosas, del siglo XVIII, dedicada a la Virgen del Pilar. ¿Visitada la monumental Villa de La Guardia? ¿Me cuentas algunas curiosidades? Sí, vamos a un par de detallitos ya para terminar. A diferencia del resto de Álava, en el año 1200 sucedió en Álava algo muy importante, que fue la conquista. Álava pertenecía a Navarra y fue conquistada por las tropas castellanas de Alfonso VIII. Vitoria incluso sufrió un asedio. En el caso de Navarra es interesante, este momento no marcó su pase, vamos a decir, a pertenecer al Reino de Castilla. Se mantuvo siguió perteneciendo al Reino de Navarra todavía durante varios siglos, concretamente hasta el año 1461, hasta el siglo XV, prácticamente 200 y muchos años, en que, bueno, pues la ciudad sufrió el asalto castellano de las tropas de Pedro Girón, en época del rey Enrique IV, y ya a partir de entonces ya pasó a formar Castilla. Pero digamos que hubo durante 2 o 3 siglos que realmente Álava estaba dividida y pertenecía a 2 reinos distintos. Claro, Álava no era una circunscripción como hoy la conocemos, no tenía unidad administrativa. Hoy nos puede chocar. ¿Cómo tenemos un territorio dividido en 2 reinos? No es que esos 2 reinos... Entonces, o sea, que la provincia no existía como la conocemos actualmente. De hecho, fue en 1501 en que La Guardia se añadió o se unió a la Hermandad de Álava. La Hermandad de Álava es el germen de lo que luego hoy día ha sido la provincia. Y luego, por último, un detallito que para el que vaya a visitar La Guardia, que creo que no debe perderse. Junto a nada más si entras a la plaza principal del ayuntamiento, donde está todos esos pórticos y donde está el reloj, que la gente suele ir a escuchar el reloj, pues en una de las fachadas, en lo que es, vamos a decir, el ayuntamiento viejo, el más antiguo de los que se conservan, hay un escudo de unas águilas, que es el escudo de Carlos V, porque durante su reinado es que se puso ese escudo, allá por el siglo XVI, pero me parece interesante que uno de sus ángulos se conservan lo que técnicamente serían los contrastes, verás, te explico, los contrastes de la vara, de la media vara, de la teja y del ladrillo. ¿Qué dirás tú? ¿Y esto qué es? Claro. Pues resulta que cuando, en una época en que las medidas no estaban estandarizadas, es decir, no había una medida clara de lo que era 1 kilogramo, no había una medida clara de lo que era 1 metro, como hoy día sabemos claramente lo que es, y esas medidas están registradas en determinados sitios. En cada pueblo tenían un contraste, un sitio donde estaba referenciado, grabado. Una vara es una unidad de medida de longitud, que es como 1 metro, es algo menos que 1 metro, ¿no? Entonces, esa vara, esa distancia, lo que hacen es, en una parte de la fachada, marcan esa distancia. De aquí a aquí, de tal forma que la gente que utilizaba varas de madera para medir telas, por ejemplo, cuando querían cerrar un negocio, tenían que ir allí a esa fachada, utilizar ese contraste, referenciar la vara suya de madera, cortarla o buscar otro palo más largo si correspondiese para adecuarla a la medida estándar, y con eso ya se podía medir. Y no solo para las varas y las medidas de longitud, sino que también estaba estandarizado y marcado en esa fachada, todavía está la marca, de cuáles eran las dimensiones que tenían que tener las tejas y la que tenían que tener los ladrillos. Madre y esto mía, ha abierto las poblaciones en realidad, pero en pocos sitios vamos a poderlo verlo tan bien como lo podemos ver en La Guardia. Bueno, pues impresionante eso que está allí en la casa vieja del ayuntamiento, esas varas, esas unidades de medidas. Isma, conocida La Guardia, ¿por dónde va a pasar nuestro próximo caminar? Ya
el mes que viene, porque creo que seguimos por la provincia de Álava, pero vamos a poner un poquito ya entre comillas, el punto y seguido para volver a Gasteiz. Estamos haciendo como un tour, digamos, por todo Álava. Ya llevamos un tiempo con la mochila. Entonces hicimos el mes pasado Sabatirra-Gurain, hemos estado con La Guardia y ahora nos vamos al norte, digamos a la zona atlántica, vamos a irnos a Archiniega, que creo que también tiene mucha historia que contarnos. Seguiremos con nuestro guía de confianza, con Landázuri. Juan José de Landázuri. Si te apetece. Sí, hombre, se tiene que venir con nosotros, que es el que conoce todos los garitos de moda de la época. Vamos a decir. Y por ahí seguiremos. Bueno, pues ahí seguiremos en Archiniega. Isma García, como siempre, un verdadero placer, una gozada disfrutar de esos rincones ocultos, vamos a decir, de nuestra ciudad y ahora mismo de nuestro territorio. El placer es mío compartir contigo y con todos los que nos escuchan.